Escúchame bien porque quizá llegaste hasta aquí con una sonrisa en la cara y un derrumbe en el alma. Quizá la gente que te rodea cree que estás bien porque sigues trabajando, sigues contestando mensajes, sigues yendo a la iglesia, sigues levantándote temprano, sigues resolviendo cosas, sigues siendo fuerte para todos. Pero por dentro te sientes al borde del colapso. Y hoy no vengo a hablarle al que tiene todo bajo control, vengo a hablarle al que ya no puede fingir, vengo a hablarle al que se cansó de cargar, al que está agotado de sostener a todos mientras nadie parece sostenerlo a él, al que de tanto sonreír para afuera ya no sabe cómo llorar delante de Dios, al que no necesita una frase bonita sino una palabra viva. Y esa palabra hoy es esta: Dios no te trajo hasta aquí para verte romperte, Dios te trajo hasta aquí para darte descanso. No un descanso superficial, no un alivio de una tarde, no un escape emocional que dura lo que dura una canción, no un parche para que aguantes 2 días más. Estoy hablando del descanso que viene de la presencia de Dios, del descanso que no depende de que el banco te llame con buenas noticias, del descanso que no depende de que tu hijo cambie mañana, del descanso que no depende de que el diagnóstico desaparezca en 5 minutos. Estoy hablando de ese descanso santo, profundo, misterioso, real, que entra primero al alma y después empieza a ordenar todo lo demás. Porque una cosa es tener un día libre y otra cosa muy distinta es tener el corazón libre. Una cosa es dormir 8 horas y otra muy distinta es descansar de verdad. Hay gente que duerme y sigue agotada. Hay gente que se toma vacaciones y vuelve más vacía. Hay gente que se sienta pero no descansa. Hay gente que se acuesta pero no reposa. Hay gente que deja de correr pero por dentro sigue huyendo. Y por eso esta palabra no es para tu agenda. Esta palabra es para tu alma. La gran tragedia de nuestro tiempo no es solo que la gente trabaja mucho. La gran tragedia es que la gente carga demasiado. Carga expectativas, carga culpas, carga ansiedad, carga heridas antiguas, carga responsabilidades presentes, carga temores futuros, carga la necesidad de quedar bien, carga la presión de no fallar, carga la comparación con otros, carga la vergüenza de su pasado, carga la incertidumbre de mañana. Y termina viviendo como si hubiera nacido para arrastrar peso. Pero tú no naciste para vivir triturado por el peso de la vida. Tú no naciste para ser esclavo del cansancio. Tú no naciste para caminar doblado por cargas que Cristo ya señaló. Tú no naciste para sostener con tus hombros lo que solo Dios puede sostener con su gloria. Y el problema es que a veces nos acostumbramos tanto a vivir cansados que ya creemos que ese cansancio es nuestra identidad, como si lo normal fuera vivir tensos, ahogados, ansiosos, drenados, como si la única manera de ser responsable fuera estar destrozado, como si descansar fuera una traición al deber, pero eso no es madurez, eso es desgaste. Y hoy el Señor viene a interrumpir esa mentira con una invitación gloriosa, no con una amenaza, no con una exigencia, no con un regaño, con una invitación. Mateo 11, 28 hasta 30 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Detente ahí un momento. Mira la belleza del texto. Jesús no dice: vengan a mí los impecables, no dice: vengan a mí los que nunca dudan. No dice: vengan a mí los que tienen una vida ordenada y una fe impecable. Dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. O sea, la puerta de entrada no es tu perfección. La puerta de entrada es tu necesidad. No es que Dios te recibe cuando dejas de estar cansado. Dios te llama precisamente porque estás cansado. Y eso cambia todo. Porque muchos creen que deben llegar fuertes a Cristo y no. Llegamos a Cristo porque ya no somos fuertes. Llegamos a Cristo porque las manos no pueden más. Llegamos a Cristo porque los recursos interiores se agotaron. Llegamos a Cristo porque la fachada ya no alcanza. Llegamos a Cristo porque la autosuficiencia se rompió. Y cuando uno por fin llega a ese punto donde dice: Señor, ya no puedo más, ahí empieza algo santo. Porque el quebranto que te hace correr a Cristo no es derrota, es el comienzo del descanso. El agotamiento que te empuja a sus pies no es un fracaso, es una puerta. El final de tus fuerzas no es necesariamente el final de tu historia. Muchas veces es el lugar exacto donde Dios empieza a hacer la obra más profunda. Porque mientras todavía confías demasiado en ti, no te rindes del todo a Él. Pero cuando por fin descubres que no puedes sostener la vida con tus propias manos,
Entonces levanta los ojos y descubres que siempre hubo manos más fuertes sosteniéndote a ti. Ahora mira algo más. Jesús no solo dice venid, también dice aprended de mí. Eso significa que el descanso no es solamente un regalo, también es un aprendizaje. Hay gente que quiere alivio sin rendición, quiere paz sin obediencia, quiere consuelo sin transformación, quiere que Dios le quite el peso pero sin tocar los hábitos que lo produjeron, quiere que Dios lo calme pero sin cambiar la manera en que vive, quiere descanso pero sigue alimentando el alma con prisa, comparación, miedo, hipercontrol, resentimiento y ruido. Y entonces el Señor dice, ven pero aprende, acércate pero deja que te enseñe, recibe pero transfórmate, porque el descanso de Cristo no consiste en bendecir tu caos para que sigas igual. Consiste en introducir su señorío en medio de tu caos para que empieces a vivir de otra manera. El descanso de Jesús no es anestesia, es discipulado, no es evasión, es alineación. No es apagar el dolor por un rato, es enseñarte una forma nueva de caminar. Y aquí hay algo precioso. Jesús describe su propio corazón. Dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. No dice, aprended de mí que soy distante. No dice, aprended de mí que soy impaciente con los cansados. No dice, aprended de mí que me molestan los que llegan quebrados. Dice, soy manso y humilde de corazón. Tú sabes lo que eso significa para el que viene hecho pedazos. Significa que cuando llegas roto no te recibe un tirano, te recibe un Salvador manso. Significa que cuando llegas confundido no te recibe la dureza, te recibe la humildad del Hijo de Dios. Significa que el corazón de Cristo no se cierra ante tu debilidad, se mueve hacia tu debilidad. Él no te humilla por estar cansado, Él no te ridiculiza por haber llegado al límite, Él no te dice otra vez tú con lo mismo. Él no se fastidia de tu necesidad, Él no se sorprende de tu humanidad, Él sabe de qué estás hecho, Él sabe cuánto has cargado, Él sabe cuánto has callado, Él sabe cuánto te ha costado llegar vivo hasta aquí y por eso te llama. Pero hay una frase que a mí me sacude, hallaréis descanso para vuestras almas. No solo descanso para la mente, no solo descanso para los músculos, descanso para el alma. Y cuando el alma descansa, uno vuelve a respirar distinto, vuelve a mirar distinto, vuelve a orar distinto, vuelve a enfrentar la vida distinto. Porque el alma cansada vuelve pesado todo. La oración pesa, el trabajo pesa, la familia pesa, la iglesia pesa, el servicio pesa, las decisiones pesan, hasta las bendiciones pesan cuando el alma está agotada. Uno puede estar sentado a una mesa llena y seguir sintiéndose vacío, puede estar rodeado de personas y seguir sintiéndose solo. Puede recibir palabras de aliento y seguir sintiéndose hundido. Porque el problema no era externo, el problema era el alma. Y el alma no se arregla con entretenimiento, el alma no se repara con ruido, el alma no revive con más ocupación, el alma necesita pastoreo, el alma necesita verdad, el alma necesita presencia, el alma necesita a Cristo. Por eso el Salmo 23, 2 tiene tanta fuerza cuando dice, en lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Qué imagen tan poderosa. No dice que la oveja se encuentra sola el descanso. No dice que se orienta sola. No dice que descubre sola las aguas. Dice, me hace descansar y me conduce. Eso significa que hay momentos en que ni siquiera sabemos descansar por nuestra cuenta. Hay temporadas en que estamos tan alterados, tan tensos, tan llenos de ruido por dentro, que si Dios no nos conduce, convertimos el descanso en culpa. Nos sentimos mal por parar, nos sentimos mal por bajar el ritmo, nos sentimos mal por llorar, nos sentimos mal por reconocer que necesitamos ayuda. Entonces el buen pastor hace algo maravilloso. No solo provee el lugar de reposo, también guía el corazón hasta ese lugar. No solo dice, aquí está el agua, toma la oveja y la conduce. No solo dice, descansa, crea las condiciones para que el alma vuelva a tenderse sin terror. La reflexión pastoral sobre ese versículo resalta algo precioso. En un paisaje seco y difícil, el pastor conoce dónde está el pasto, conoce la ruta, conoce el paso, conoce el peligro y conoce la necesidad de sus ovejas. Eso quiere decir que el descanso bíblico no es irresponsable, es guiado. El pastor no lleva a la oveja al reposo porque no haya desierto alrededor.
La lleva al reposo precisamente porque hay desierto alrededor. La lleva al reposo porque sabe que si no descansa, no resiste el camino. Y quizá esta es la palabra para alguien hoy. Dios no te está llamando a descansar porque te quitó de la batalla. Dios te está llamando a descansar para que no mueras en la batalla. Dios no te está llamando a aflojar porque no te necesita. Te está llamando a aflojar porque te ama. Porque sabe que seguir funcionando sin reposo termina deformando el alma. Uno empieza a contestar mal, a sospechar de todos, a no disfrutar nada, a perder compasión, a endurecerse, a dejar de escuchar a Dios, a vivir a la defensiva. El cuerpo sigue, pero el corazón se endurece y Dios no quiere eso para ti. Ahora escucha esto con atención. Hay un descanso que es físico y no debes despreciarlo. Si estás agotado y no duermes, duerme. Si tu cuerpo está al límite, cuídalo. Si has vivido como si fueras de acero, recuerda que sigues siendo polvo sostenido por el aliento de Dios. Pero también hay un descanso emocional, ese que llega cuando dejas de ser el salvador de todo y de todos. Ese que llega cuando sueltas la necesidad de controlarlo todo. Ese que llega cuando entiendes que amar no significa cargar con lo que no te corresponde. Y hay un descanso espiritual, el más profundo de todos, que llega cuando por fin dejas de intentar salvarte a ti mismo con tus obras, tu rendimiento, tu imagen, tu religión y tus esfuerzos. Ese es el descanso del que habla Hebreos 4. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Procuremos pues entrar en aquel reposo. Hebreos 4, 9 hasta 11. Qué paradoja tan hermosa. Procura entrar en el reposo. Es decir, tómate en serio la gracia. Tómate en serio el hecho de que no puedes ser tu propio redentor. Porque esa es otra carga terrible, la carga de querer justificarse todo el tiempo. Querer demostrar que vales, querer probar que sirves, querer convencer a todos de que eres suficiente. Querer presentarte delante de Dios como si todo dependiera de lo que haces. Y el Evangelio viene a romper esa tiranía. Según la explicación de Hebreos 3 y 4, el reposo de Dios está ligado a la fe. Los que no entraron por incredulidad y desobediencia. Los que entran confiando en la provisión de Dios, no en su propia capacidad, confiando en Cristo, no en su desempeño, confiando en la obra consumada, no en la ansiedad de producirse a sí mismos una salvación. Hermano querido, hermana querida, escucha esto. Una de las cargas más aplastantes es intentar ser suficiente sin Dios, intentar ser justo sin Cristo, intentar ser aceptado por el Padre sin descansar en el Hijo. Intentar limpiar con obras lo que solo la sangre redime. Eso agota, eso asfixia, eso mata la alegría, eso convierte la fe en una fábrica de culpa. Y por eso el reposo de Dios no es pereza espiritual, es cesar de confiar en tus propias obras como base de tu aceptación. Es dejar de vivir como si la salvación dependiera de tu rendimiento del día. Es entender que Cristo no dijo consúmate, sino consumado es. Es dejar de venir a Dios como empleado y empezar a venir como hijo. Es dejar de orar desde la angustia de ganarte el amor del Padre y empezar a orar desde la seguridad de que en Cristo ese amor ya te fue abierto. Es dejar de cargar el expediente de tus culpas como si aún hubiera cruz. Es dejar de negociar con Dios desde el terror. Es dejar de pensar que si hoy tuviste un mal día ya no puedes acercarte. No. El trono sigue siendo trono de la gracia. Hebreos 4, 16. No es el trono del rendimiento, no es el trono del mérito, no es el trono del a ver si hoy sí calificas, es el trono de la gracia. Y desde allí se halla misericordia y oportuno socorro. Déjame detenerme aquí, porque hay gente que no está cansada por el trabajo, está cansada por la culpa. La culpa cansa, el remordimiento cansa, la vergüenza cansa, esa sensación de tener siempre una deuda interior cansa. Y entonces uno vive sonriendo por fuera y acusándose por dentro. Vive adorando con la boca y condenándose con la mente. Vive diciendo Dios es bueno, pero siente por dentro que tal vez esa bondad es para todos, menos para Él. Y ahí la palabra de Cristo vuelve a sonar. Venid a mí. Él no está invitando a la culpa a dirigir tu vida. Está invitando a la culpa a soltar el gobierno. Está invitando al alma a dejar de vivir bajo el látigo de la acusación. El Evangelio no niega el pecado. Lo enfrenta de frente, pero no para dejarte aplastado, sino para llevarte a la cruz. El descanso cristiano no consiste en fingir que no hay pecado. Consiste en saber qué hacer con el pecado, traerlo a Cristo, confesarlo, rendirlo, dejarlo y recibir el perdón que solo Él puede dar.
Y permíteme decir algo muy pastoral aquí. A veces no estamos cansados solo por lo que vivimos, sino por lo que retenemos. Retenemos enojo, retenemos memoria del agravio, retenemos conversaciones que ya pasaron pero seguimos ensayándolas por dentro. Retenemos la herida como si al soltarla estuviéramos diciendo que no dolió. Y no. Soltar no es negar el dolor. Soltar es negarle al dolor el derecho de seguir gobernando tu alma. El archivo que habla del perdón lo expresa con claridad. El resentimiento te obliga a sentir otra vez y otra vez como si la herida no dejara de abrirse. Por eso hay personas que no descansan porque todavía duermen con el ofensor en la cabeza. Se levantan con él, comen con él, lloran con él, envejecen con él. No porque siga presente físicamente, sino porque siguió presente interiormente. Y entonces el alma no encuentra reposo. No porque Dios no lo ofrezca, sino porque la herida se volvió un cuarto que nunca cierran. Y no te digo esto para minimizar tu dolor, te lo digo porque Dios no quiere verte vivir cautivo de lo que te hicieron. Perdonar no siempre es instantáneo, no siempre ocurre en una tarde, no siempre es lineal. A veces es una rendición diaria, a veces es volver a entregar la ofensa al Señor cada vez que la memoria la reaviva. A veces es decir, Padre, no puedo sanar esto solo, pero no quiero seguir siendo administrado por este veneno. Y cuando uno empieza a hacer eso, algo del descanso de Dios entra otra vez al corazón. Porque el alma que ya no tiene que sostener la venganza se aligera. El alma que ya no tiene que ser su propio juez se aligera. El alma que ya no tiene que seguir ensayando castigo se aligera. Y aunque el recuerdo no desaparezca de golpe, la tiranía sí empieza a romperse. Hay gente que necesita hoy un milagro financiero, sí. Otros un milagro físico, sí. Pero hay otros que necesitan con urgencia un milagro de soltura interior. Necesitan que Dios les quite el peso del resentimiento, del rencor, del agravio no resuelto, porque no se puede descansar bien con una guerra instalada en el pecho. Ahora vuelvo al centro. Jesús dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Eso no significa que la vida cristiana no tiene costo. No significa que no hay obediencia, que no hay negación propia, que no hay proceso, que no hay disciplina. Significa algo más profundo. Significa que la carga de Cristo no destruye al que la lleva, porque es una carga llevada con Cristo. Según la explicación consultada sobre Mateo 11, el yugo era el instrumento que unía a dos animales para trabajar juntos. ¿Y qué imagen gloriosa es esa? Jesús no está diciendo, toma una carga y a ver cómo te va. Está diciendo, únete a mí. El secreto del descanso no es ausencia de tarea, es presencia del Maestro. El secreto no es que no haya camino, es que no lo caminás solo. El secreto no es que no haya responsabilidad, es que ya no la llevas aislado de aquel que te llamó. Hay cargas que matan porque las levantamos solos. Y hay asignaciones pesadas que se vuelven posibles porque están unidas a la presencia de Cristo. Mira qué distinto es esto de la lógica del mundo. El mundo te dice, haz más, produce más, responde más, demuestra más, acumula más, controla más. Y Cristo te dice, ven más cerca. El mundo te dice, si paras te atrasas. Y Cristo te dice, si no descansas te rompes. El mundo te dice, sé tu propio centro. Y Cristo te dice, aprende de mí. El mundo te dice, haz de tu ansiedad un motor. Y Cristo te dice, echa tu ansiedad sobre mí. El mundo te dice, cuida tu imagen. Y Cristo te dice, cuida tu alma. El mundo te enseña a vivir sobrecargado y a llamarlo éxito. Cristo te enseña a vivir rendido y a llamarlo vida. Por eso hay personas con carreras brillantes y almas exhaustas. Tienen reconocimiento, pero no reposo. Tienen logros, pero no alivio. Tienen aplausos, pero no paz. Porque ninguna plataforma sustituye el pastoreo del alma. Y aquí entra 1 Pedro 5, 7 hasta 10, con una fuerza especial. El texto dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, al cual resistid firmes en la fe, mas el Dios de toda gracia, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Hay una secuencia poderosa ahí. Primero, echar, luego velar, luego resistir, luego recibir fortalecimiento. Mucha gente quiere resistencia espiritual sin entrega previa. Quiere estar firme, pero sigue guardándose la ansiedad. Quiere paz, pero sigue administrando sola el miedo. Quiere fuerza, pero no suelta el peso. Y Pedro dice, echa, no dice simula.
no dice disimula, no dice racionaliza, dice echa, lanza ese peso sobre él, deposita eso sobre él, sácalo de tus hombros y colócalo donde debe estar y da la razón porque él tiene cuidado de vosotros. No porque tú sepas soltar perfectamente, no porque ya seas maduro del todo, no porque lo merezcas, porque él cuida de ti. Qué frase tan sencilla y que poco la creemos a veces. Él tiene cuidado de vosotros. No dice solo que tiene poder sobre ti, dice que tiene cuidado de ti. No dice solo que gobierna el universo, dice que cuida. Hay ternura en ese verbo, hay atención en ese verbo, hay vigilancia amorosa en ese verbo, hay intimidad en ese verbo. Significa que tú no eres un caso más en el cielo, no eres un expediente, no eres una estadística, no eres un problema técnico que Dios resolverá cuando tenga tiempo. Eres alguien por quien Él cuida. Y cuando uno de verdad cree eso, la ansiedad empieza a perder el control. No desaparece mágicamente en todos los casos, pero pierde el trono, porque la ansiedad se alimenta de una convicción secreta, todo depende de mí. Y el cuidado de Dios la confronta con otra verdad. No todo depende de ti. Hay un padre, hay un pastor, hay un señor, hay un guardián que no duerme, hay una mano que sostiene lo que tú no puedes sostener. Ahora bien, eso no significa pasividad irresponsable. Pedro en el mismo contexto dice, sed sobrios y velad. O sea, descansa, pero no te desconectes espiritualmente. Suelta la ansiedad, pero no sueltes la vigilancia. Entrégale el peso al Señor, pero mantente despierto en la fe. El descanso bíblico no es adormecimiento espiritual, no es escapismo, no es negar la realidad, es enfrentar la realidad desde otra fuente. Es decir, sí hay batalla, sí hay presión, sí hay ataque, sí hay desgaste, pero yo no peleo desde el terror, peleo desde el cuidado de Dios, y eso hace toda la diferencia. Porque una cosa es entrar a la tormenta con el alma llena de pánico y otra es entrar a la misma tormenta sabiendo que no te soltará el que prometió estar contigo. El problema quizá no sea que haya tormenta, el problema es desde dónde la estás atravesando. Si la atraviesas desde el miedo te devora antes que llegue el primer trueno. Si la atraviesas desde la confianza, la tormenta sigue siendo tormenta, pero ya no te define. Déjame hablarte ahora a los cansados específicos, porque a veces decimos, todos estamos cansados, y sí, pero no todos estamos cansados por lo mismo. Hay madres cansadas de sostener una casa entera y seguir sintiendo culpa si se sientan 10 minutos. Hay padres cansados de proveer bajo presión y tragarse el miedo de no saber si alcanzará. Hay abuelos cansados de interceder por hijos y nietos que parecen no escuchar a Dios. Hay jóvenes cansados de pelear con pensamientos oscuros que no le cuentan a nadie por miedo a ser malinterpretados. Hay líderes cansados de servir y sentir que se vaciaron por dentro. Hay gente cansada de esperar una respuesta que no llega. Hay gente cansada de hacer lo correcto y no ver cambio. Hay gente cansada de luchar con una enfermedad. Hay gente cansada de una tristeza que no sabe explicar. Hay gente cansada de su propia mente. Y la palabra sigue siendo la misma para todos. Venid a mí. No resuélvelo y luego ven. No mejora y luego ven. No ordenate y luego ven. Ven así. Y a veces venir a Cristo se parece menos a una gran hazaña espiritual y más a una oración honesta. A veces venir a Cristo es decir, Señor, estoy enojado. O Señor, estoy decepcionado. O Señor, no entiendo lo que haces. Oh Señor, estoy cansado de esperar. Oh Señor, hoy no tengo ni palabras. A veces venir a Cristo es presentarte con la verdad desnuda del alma. No con una versión maquillada para parecer más espiritual. No con frases lindas. No con el discurso aprendido. Con la verdad. Porque el descanso no comienza cuando decoras tu dolor, comienza cuando lo rindes. El descanso no comienza cuando impresionas a Dios con tu vocabulario, comienza cuando dejas de esconderte de Él. El descanso no empieza cuando te vuelves impecable, empieza cuando te vuelves sincero. Y si hoy lo único sincero que puedes decir es ya no puedo más, entonces esa puede ser una de las oraciones más santas que hayas hecho en mucho tiempo. Ahora quiero llevarte a Éxodo 33, 14 hasta 16. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Ahí está una clave enorme. El descanso no está primero en el lugar, está en la presencia. Dios no le dice a Moisés, te daré una geografía más cómoda.
le dice, mi presencia irá contigo. Y de esa presencia brota el descanso. Eso significa que hay gente en lugares favorables sin reposo y gente en terrenos duros con una paz incomprensible. ¿Por qué? Porque el verdadero descanso no depende solo del entorno, depende de quién va contigo. Si la presencia de Dios va contigo al hospital, no estás solo. Si la presencia de Dios va contigo a la sala donde tomarás una decisión difícil, no estás solo. Si la presencia de Dios va contigo al proceso, no estás solo. Si la presencia de Dios va contigo al valle, no estás solo. Y no estoy diciendo que eso haga todo fácil de sentir. Estoy diciendo que lo hace distinto de atravesar. Moisés entendió algo que nosotros olvidamos con frecuencia. El mayor bien no es llegar a un lugar sin Dios. El mayor bien es ir con Dios, aun si el camino aprieta. Por eso responde, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Qué nivel de madurez hay ahí? Está diciendo, prefiero la incomodidad contigo que la prosperidad sin ti. Prefiero la lentitud contigo que el éxito sin ti. Prefiero el proceso contigo que el atajo sin tu presencia. Prefiero el desierto contigo que el palacio vacío de tu rostro. Y ahí está el secreto del descanso profundo. El alma empieza a reposar cuando deja de hacer del resultado su Dios y empieza a hacer de la presencia su tesoro. Porque mientras tu paz dependa exclusivamente del desenlace, vivirás esclavo de las circunstancias. Pero cuando tu paz descansa en la presencia, aún mientras esperas el desenlace, algo santo se instala por dentro. Y esto conecta con una palabra hebrea visible en el análisis de Éxodo 33, 14, Wojena Jotei, vinculada a te daré descanso. No quiero hacer un espectáculo técnico con eso. Solo quiero decirte algo sencillo. El descanso bíblico no es un concepto vacío, es una acción de Dios. Él da descanso, Él conduce al descanso. Él introduce en el descanso. Él no mira tu agotamiento desde la distancia y te dice, arréglatelas. Él se compromete a obrar. Él se compromete a acompañar. Él se compromete a sostener. Y eso tiene que entrar hoy muy profundo en tu espíritu. No eres tú tratando de fabricar paz con tus propias manos. Es Dios dando descanso a través de su presencia. Es Dios inclinándose hacia tu debilidad con provisión suficiente. Es Dios entrando en tu historia para producir lo que tú no podías producir solo. Ahora déjame decirte algo importante. Descanso no siempre significa ausencia inmediata de trabajo. A veces significa una nueva forma de llevarlo. A veces Dios no quita la asignación, pero rompe el peso tóxico que esa asignación tenía sobre tu alma. A veces no te saca del proceso ese mismo día, pero entra el proceso contigo de tal manera que lo que antes te aplastaba ya no te define. A veces no cierra en el acto el capítulo difícil, pero escribe dentro de ti algo más fuerte que el capítulo. Por eso Isaías 28,31 es tan poderoso. Dice que Jehová no desfallece, ni se fatiga con cansancio, y luego añade, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Mirá esa lógica divina. El que no se cansa, fortalece al cansado. El que no desfallece, sopla sobre el que ya no puede. El que no pierde vigor, le comunica vigor al quebrado, y no a cualquiera, al cansado. Al que no tiene ningunas, o sea, Dios no pide primero fuerza para luego darte fuerza. Dios da fuerza precisamente cuando tú reconoces que no tienes ninguna. ¿Te das cuenta de la ternura y del poder que hay en eso? Hay personas que viven intentando ocultarle a Dios que están agotadas, cuando justamente ese agotamiento reconocido es el terreno donde Él promete intervenir. Multiplica la fuerza al que no tiene ningunas, no al que finge tener, no al que aparenta poder solo, no al que vive vendiendo una imagen de invencibilidad, al que no tiene ningunas. Esa es una buena noticia para el exhausto. Esa es una buena noticia para el que ya no se siente el de antes, para el que dice, Señor, no tengo más, para el que perdió el impulso, para el que está caminando por pura gracia de Dios y nada más. Para ese, precisamente para ese, hay una promesa: nuevas fuerzas, no recicladas, no remendadas, nuevas. Fuerzas que tú no produjiste, fuerzas que no vinieron de una motivación superficial, fuerzas que no nacen del orgullo, fuerzas que nacen de esperar en Jehová. Pero aquí hay otra palabra clave.
esperar. Porque muchos queremos fuerza, pero no queremos espera. Queremos renovación, pero no proceso. Queremos alas, pero no quietud. Queremos correr, pero no permanecer. Y sin embargo, Isaías dice que los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Esperar en Dios no es quedarse cruzado de brazos sin fe. Esperar en Dios es permanecer orientado hacia Él. Es no cambiar la confianza de lugar mientras el milagro tarda. Es no correr a cualquier fuente por desesperación. Es decir, aunque no entiendo, mi rostro seguirá dirigido hacia ti. Aunque no veo, mi esperanza seguirá atada a tu nombre. Aunque el tiempo me incomode, no voy a hacer del miedo mi consejero. Hay gente que se destruye no por lo que vive, sino por a quien le entrega la espera. Le entrega la espera a la angustia, a la queja, a la prisa, a la comparación. Y termina más cansada. Pero cuando la espera se le entrega a Dios, la espera se vuelve altar, se vuelve maduración, se vuelve purificación, se vuelve escuela de confianza. Y sí, ya sé que esperar no siempre se siente bonito. Hay días en que esperar duele. Duele cuando el cielo parece callado. Duele cuando oraste 1 vez, 20 veces, 200 veces y aún no ves movimiento. Duele cuando la promesa tarda. Duele cuando el cuerpo no responde. Duele cuando la familia no cambia. Duele cuando la noche parece alargarse. Pero el mismo conjunto de textos que revisamos deja clara una verdad. El silencio de Dios no equivale a abandono. El reposo de Dios no siempre se siente ruidoso. A veces viene precisamente en la quietud. A veces la noche no es ausencia de amor, es parte del trato de Dios con el alma. Y yo sé que eso no despierta un aplauso fácil, pero sí da profundidad. Porque algunos están interpretando la demora como desamor y Dios hoy te dice, no confundas mi silencio con mi desinterés. No confundas el tiempo del proceso con ausencia de cuidado. No confundas la espera con abandono. Yo sigo aquí. Piensa otra vez en Hebreos 4 y en el marco del reposo como tema bíblico. El gran arco de la Escritura, según ese resumen, muestra que Dios creó con una meta de reposo, que la humanidad salió de ese reposo por desconfianza, que Israel fue llamado a practicar un descanso que señalaba algo mayor y que finalmente Jesús viene a restaurarnos al reposo de Dios. Eso significa que el descanso no es un asunto secundario, no es un lujo, no es un tema menor. Es parte del corazón mismo del diseño divino. Fuiste creado no solo para producir, sino para vivir en comunión confiada con Dios. Fuiste creado no solo para hacer cosas, sino para evitar la presencia. Fuiste creado no solo para pelear cada batalla en tu fuerza, sino para vivir desde la dependencia de aquel que te hizo. El pecado nos expulsó del reposo porque nos llenó de desconfianza y la gracia nos vuelve a invitar al reposo porque nos vuelve a llevar a la confianza. Por eso el enemigo ama tanto producir ansiedad, hiperactividad, culpa y distracción, porque sabe que un alma sin reposo es más fácil de empujar, de asustar, de agotar, de dividir internamente. Un corazón descansado en Dios sigue teniendo batallas, pero ya no es arrastrado tan fácilmente. Un corazón descansado sabe discernir mejor, sabe callar mejor, sabe responder mejor, sabe esperar mejor, sabe servir mejor, hasta sabe sufrir mejor, porque ya no vive desde el pánico. Vive desde una roca más honda. Por eso hoy Dios no solo quiere quitarte una sensación, quiere devolverte una postura interior, quiere que vuelvas a vivir desde la confianza filial, quiere que vuelvas a caminar con un alma pastoreada, quiere que el miedo deje de ser el gerente de tu vida, quiere que la prisa deje de ser tu profeta, quiere que el cansancio deje de definir tu identidad. Tú no eres el agotado, tú no eres la rota. Tú no eres el ansioso, tú eres un hijo, una hija, invitado al reposo de Dios. Y aquí quiero tocar un punto delicado. Muchas personas están cansadas porque viven tratando de ser dioses pequeños. No lo dirían así, por supuesto. Pero viven como si todo dependiera de su omnipresencia, su omnisciencia y su omnipotencia. Quieren estar en todos lados, saberlo todo, resolverlo todo, sostenerlo todo. Quieren controlar el mañana, anticipar cada escenario, corregir cada posible desastre, evitar cada herida, administrar cada emoción ajena, y eso es imposible. No fuiste creado para ser Dios. Eso ya está ocupado. Tu llamado no es a la omnipotencia, tu llamado es a la obediencia. Tu llamado no es a sostener el universo, tu llamado es a confiar en el que lo sostiene. Tu llamado no es a tener la respuesta para todo. Tu llamado es a conocer al que sigue siendo fiel cuando no tienes respuestas.
Y hasta que no aceptes tus límites, no disfrutarás del descanso de Dios. Porque el descanso empieza donde termina la ilusión de control absoluto. Quizá alguien me escuche y dice, está bien, entiendo el mensaje, pero ¿qué hago mañana a las 7 de la mañana cuando me vuelva a golpear la realidad? Te lo digo con sencillez. Mañana no empieces el día recordándole a tu alma el tamaño del problema. Empieza recordándole el nombre de tu pastor. Mañana no te levantes entregándole el timón a la ansiedad. Levántate diciendo, Señor, mi vida no está huérfana, mi casa no está huérfana, mi proceso no está huérfano, mi mente no está huérfana, tú cuidas de mí. Mañana vuelve a Mateo 11 y repite la invitación. Vuelve a 1 Pedro 5 y echa tu ansiedad sobre él. Vuelve a Isaías 40 y deja que Dios te hable de nuevas fuerzas. Vuelve a Éxodo 33 y di, si tu presencia va conmigo, puedo seguir. Vuelve a Salmo 23 y deja que el pastor te conduzca. Vuelve a Hebreos 4 y suelta el afán de salvarte con tu rendimiento. Y si debes hacer esto 20 veces al día, hazlo 20 veces, porque el descanso también se cultiva por repetida rendición. No te estoy ofreciendo una receta mágica, te estoy llamando a una práctica santa, venir a aprender, echar, esperar, confiar, venir a Cristo, aprender su mansedumbre, echar la ansiedad sobre Él, esperar en Jehová, confiar en la presencia. Eso no es poca cosa, eso es una revolución del alma. Porque vivimos en un siglo que glorifica la velocidad, la respuesta inmediata, la productividad constante, el estímulo permanente, y en medio de esa locura, el Evangelio se levanta como una contradicción gloriosa y dice, ven a mí, no corre más, no demuestra más, no revienta por dentro, pero sigue, ven a mí. Qué mensaje tan contracultural y tan divino. Y al principio a la carne no le gusta, porque la carne cree que parar es perder. Pero el Espíritu aprende que parar delante de Dios no es perder, es reordenarse, no es retroceder, es ser pastoreado. No es evadir la vida, es volver a recibirla desde las manos correctas. Déjame hablarle por un momento al que sirve mucho, al que predica, canta, lidera, visita, aconseja, discipula, organiza, abre puertas, prepara cosas y siempre está para todos. Escúchame con amor, no puedes dar indefinidamente lo que no recibes. No puedes convertirte en tubería sin conexión al manantial. No puedes hacer del servicio un sustituto de la presencia. No puedes vivir ministrando a otros y dejando tu propia alma sin pastoreo. El hecho de que Dios te use no significa que no necesites acostarte junto a aguas de reposo. El hecho de que otros sean bendecidos por ti no significa que tú no necesites ser restaurado. El hecho de que sigas de pie no significa que todo esté bien por dentro. Hay gente que sirve con un corazón vivo y hay gente que sirve desde el agotamiento, sobreviviendo. Y Dios hoy no te condena por eso. Te llama a volver al lugar secreto. Te llama a dejar de presentarle solo sermones y empezar a presentarle el alma. Te llama a dejar de ser siempre el que reparte pan y volver a comer del pan de vida. Y le hablo también al que está cansado de su propia mente. Al que por fuera no tiene un gran desastre visible, pero por dentro vive en una tormenta continua. A ese que piensa demasiado, anticipa demasiado, imagina demasiado, teme demasiado. A ese que llega la noche y no puede bajar el volumen de sus pensamientos. A ese que quiere orar y termina rumiando problemas. A ese que ya no sabe si está peleando contra las circunstancias o contra su propia manera de procesarlas. Escucha esto. Tu mente no fue diseñada para ser dueña de sí misma. Fue diseñada para ser puesta debajo del señorío de Cristo. Y parte del descanso es aprender a decirle a la mente, no te sigo a cualquier lugar. No todo pensamiento merece mi obediencia. No toda posibilidad oscura merece convertirse en profecía. La ansiedad siempre quiere escribir el futuro con tinta de pánico. La fe se atreve a decir, no sé cómo terminará todo, pero sé quién va conmigo. Y cuidado con esto porque a veces creemos que descansar es dejar de pelear. No. A veces descansar es pelear de otra manera. Es resistir firmes en la fe, como dice Pedro, pero sin ahogarte en la ansiedad. Es mantenerte sobrio. Es no dejar que el temor te vuelva impulsivo. Es no tomar decisiones grandes con el alma rota por dentro. Es no abrir puertas por pura desesperación. Es no tratar de producir con la carne lo que solo el Espíritu puede dar. Descansar en Dios también es decir, no voy a moverme por pánico,
voy a moverme por obediencia, y eso salva de tantos desastres. Hay puertas que no debiste abrir cansado, hay conversaciones que no debiste tener herido, hay decisiones que no debiste tomar alterado, hay renuncias que no debiste firmar asfixiado, hay vínculos que no debiste abrazar solo porque estabas exhausto de esperar. Por eso el descanso también te protege, te devuelve lucidez, te devuelve orden interior, te devuelve sobriedad. Y algo más, no confundas descanso con aislamiento orgulloso. Hay quien dice, voy a descansar, pero en realidad se encierra en su autosuficiencia. Se aísla de la comunidad, del consejo, de la oración compartida, de la posibilidad de pedir ayuda. No, el descanso de Dios no es una cueva de independencia, es una casa de dependencia. A veces Dios te dará descanso a través de su palabra, sí, pero también a través de un hermano, de una hermana, de una conversación honesta, de una iglesia sana, de una pausa necesaria, de una corrección amorosa, de una mesa compartida, de alguien que ora contigo cuando tú ya no puedes ni hilar dos frases. No conviertas tu cansancio en orgullo silencioso. No hagas de tu dolor una habitación cerrada donde nadie entra. Hay temporadas en que la gracia de Dios viene también en forma de compañía. Y eso no te hace débil, te hace humano y te coloca en el cuerpo de Cristo, donde unos sostienen a otros. Quiero volver por un instante al marco del sábado y el reposo, porque es hermoso. Ese tema bíblico muestra que Dios no solo quiere que hagas pausas, quiere restaurarte a un modo de vida donde Él sea tu descanso final. O dicho más simple, el descanso no es solo una práctica, es una persona. No solo descansas mejor, descansas en alguien. No solo se te bajan las pulsaciones, encuentras refugio. No solo mejora tu humor, te vuelves a ubicar en la verdad de quién es Dios y quién eres tú. Y eso cambia hasta la forma de disfrutar lo bueno. Porque mucha gente ni siquiera sabe recibir bendiciones sin ansiedad. Les pasa algo bueno y ya temen perderlo. Descansar en Dios también es poder recibir lo bueno con gratitud en vez de con pánico. Es poder decir, gracias Señor, hoy me dejas respirar, hoy me dejas sonreír, hoy me dejas sentarme a la mesa sin culpa. Hay gente que necesita permiso celestial para gozar un momento sin pensar que está siendo irresponsable. Pues aquí va. Si el buen pastor te hace descansar, descansar también es obediencia. Y sí, también existe el cansancio que viene de la adversidad. La vida hiere, la vida aprieta, la vida a veces parece contradecir lo que uno esperaba de Dios. Pero aún ahí, la Escritura no deja de mostrar que la crisis puede convertirse en el escenario donde Dios forma carácter, purifica fe y revela una fuerza que no sabías que tenías. No estoy romantizando el dolor, no estoy diciendo que toda prueba se siente bonita, no estoy diciendo que si lloras te falta fe, no. Estoy diciendo que en las manos de Dios el cansancio no es estéril. Él puede usar hasta la presión para enseñarte de qué fuente vivirás. Puede usar hasta la noche para enseñarte dónde está la luz verdadera. Puede usar hasta la espera para enseñarte que tu vida no se sostiene por impulso humano, sino por fidelidad divina. Y una de las cosas más profundas que Dios hace en la adversidad es quitarte apoyos falsos para que descubras el peso real de su gloria sosteniéndote. A veces tú esperas que el milagro ocurra alrededor y Dios empieza haciéndolo dentro. A veces tú pides que cambie el paisaje y Dios primero fortalece al caminante. A veces tú dices, Señor, sácame de esto ya. Y Dios responde, antes voy a enseñarte cómo sostenerte en mí dentro de esto. Y cuando sales, sales distinto, sales más profundo, sales menos dependiente de lo externo, sales con una paz que antes no conocías, sales sabiendo que no todo descanso consiste en ausencia de conflicto. A veces consiste en presencia de Dios en medio del conflicto y cuando aprendes eso nadie te lo quita porque ya no estás negociando solo con resultados, estás conociendo a Dios en el proceso y eso vale más de lo que al principio imaginabas. Déjame decirte algo que quizá necesitas oír con claridad. Sentirse cansado no te hace menos espiritual. Que te duela no te hace menos santo. Que necesites respirar no te hace menos comprometido. Que tengas que llorar no te hace menos fuerte. La falsa espiritualidad a veces nos hizo creer que para agradar a Dios había que vivir sonriendo mientras por dentro nos desangrábamos, pero Cristo no nos llamó a la actuación, nos llamó a la verdad. Y la verdad es que hay días en que uno se desploma por dentro. La verdad es que hay días en que la fe no se grita, apenas se susurra.
La verdad es que hay días en que no tienes un gran discurso, solo una frase, Señor, sosténme. Y esa frase, dicha con sinceridad, puede ser más preciosa delante de Dios que una hora de religiosidad vacía, porque Él no está buscando teatro, está buscando hijos que vengan. Y aquí hay un llamado pastoral muy concreto: deja de idolatrar tu capacidad de aguantar. Hay personas orgullosas de estar destruidas, casi como si el desgaste fuera una medalla, como si el colapso demostrara compromiso, como si quebrarse fuera equivalente a fidelidad. Y no, hay cansancios inevitables en el camino, sí, pero hay otros que nacen de no poner límites, de no pedir ayuda, de no saberse criatura, de no obedecer la voz del pastor cuando dice basta por hoy. A veces el Señor no necesita decirte 20 cosas nuevas, necesita que obedezcas uno muy básica: descansa, baja el ritmo, cierra la puerta, apaga el ruido, suelta el teléfono, deja de exponerte a toda voz, quédate quieto, vuelve a la palabra, vuelve a la oración sencilla, vuelve a respirar, vuelve a sentarte delante de Dios sin agenda, sin personaje, sin apuro, solo tú y Él, porque hay batallas que no se ganan gritando más fuerte, sino reposando más hondo en la presencia. Y por favor, no conviertas tu cansancio en identidad permanente. Hoy estás cansado, sí, pero no eres el cansancio. Hoy estás agotada, sí, pero no eres el agotamiento. Hoy te sientes cargado, sí, pero no eres la carga. Tu historia no termina en el punto de quiebre. Tu nombre no es agotado, olvidada, terminado, quemada, arruinado. Tu nombre está vinculado a una invitación de Cristo. Tú eres alguien llamado al descanso. Eres alguien a quien el pastor conduce. Eres alguien de quien Dios cuida. Eres alguien a quien Jehová promete nuevas fuerzas. Eres alguien a quien la presencia acompaña. Eres alguien para quien queda un reposo en Dios. No lo olvides. No te narres a ti mismo solo desde lo que sientes hoy. Nárrate también desde la promesa que te sostiene. Porque si solo te cuentas tu dolor, te encerrarás en él. Pero si vuelves a contarte la fidelidad de Dios, el alma empezará otra vez a levantar la cabeza. Tal vez alguno me diga, ¿y si vuelvo a caer? ¿Y si hoy escucho esto me fortalece y en 3 días otra vez me siento igual? Bueno, bienvenido a la escuela de la dependencia. Porque el descanso no siempre se recibe una vez para siempre en su expresión emocional. A veces hay que volver diariamente a la fuente. Así como el maná era diario, hay gracias que se recogen diarias. No vivas eso como fracaso, vívelo como diseño. Dios no prometió que jamás volverías a necesitar venir. Prometió que cuando vengas hallarás descanso. Y eso es distinto. No te desesperes si necesitas volver mañana, pasado y la otra semana. Vuelve. 1000 veces vuelve. Porque el problema no es necesitar volver. El problema sería buscar alivio en cualquier cisterna rota y dejar la fuente viva abandonada. Vuelve a Cristo, vuelve a la presencia, vuelve a la verdad, vuelve al pastor, vuelve al trono de la gracia. Vuelve. Ese camino nunca se vuelve viejo. Y escúchame, hoy no solo puedes recibir descanso, hoy también puedes renunciar a algunas cargas. Hay cargas que te corresponden por obediencia, sí, pero hay otras que asumiste por miedo. Carga de quedar bien con todos, carga de salvar a todos, carga de controlar a todos, carga de ser indispensable, carga de compararte con todos, carga de demostrar tu valor sin parar, carga de vivir para aprobación, carga de sostener una imagen, carga de esconder tus límites, carga de negar tu necesidad. Esas cargas no vienen de Cristo, porque Él dijo que su carga es ligera, no enfermiza. Su yugo es fácil, no destructivo. Entonces pregúntate hoy con honestidad, ¿qué estoy cargando que Dios nunca me pidió cargar? Porque el descanso a veces entra por la puerta de una renuncia. Renuncia al perfeccionismo, renuncia al control, renuncia a la comparación, renuncia a la prisa, renuncia a la autosuficiencia, renuncia a la necesidad de ser el Mesías de tu casa. Cristo ya vino y no eres tú. Ahora quiero hablarle al que siente que perdió el deseo de seguir. No necesariamente de vivir, pero sí el deseo de esperar algo bueno. El que funciona pero ya no espera. El que ora pero sin expectativa. El que cree pero como desde lejos. El que ya no se anima a entusiasmarse porque teme otra decepción. Escucha esto con amor. El descanso de Dios no es apagarte, es restaurarte.
No vino para dejarte en modo supervivencia, vino para renovar fuerzas. Vino para que vuelvas a levantar alas como las águilas, corras y no te canses, camines y no te fatigues. Y sí, ya sé, quizá hoy no te sientes águila, hoy te sientes apenas una criatura arrastrándose, pero la promesa no depende de tu sensación presente, depende del Dios eterno que no se fatiga. Él sigue siendo capaz de renovar lo que tú sientes extinguido, sigue siendo capaz de encender lo que creías dormido, sigue siendo capaz de devolverle pulso al alma que quedó aplastada bajo demasiada carga. No entierres tus ganas de creer, no hagas del cansancio un cementerio definitivo, llévaselo a Dios. Y si eres de los que se sienten culpables por necesitar descanso, escucha esto: Jesús no avergonzó a los cansados, los llamó. El pastor no empuja a la oveja exhausta a seguir corriendo, la conduce a aguas de reposo. El padre no mira al hijo agotado y le dice, esfuérzate más a ver si mereces cariño. No, Él tiene cuidado de vosotros, mi presencia irá contigo, yo os haré descansar. Multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿Qué más necesitas para entender que el descanso no es una traición a la fe? Puede ser una de las expresiones más puras de fe, porque descansar en Dios es decir, no soy Dios, pero Él sí. Yo me fatigo, pero Él no. Yo me agoto, pero Él sostiene. Yo me rompo, pero Él restaura. Yo no puedo más, pero Él sigue siendo suficiente. Y ahora quiero que esto baje del intelecto al corazón. No quiero que solo te guste el mensaje. Quiero que te atrevas a recibirlo. Que dejes de admirar la idea del descanso y te rindas al Dios del descanso. Que dejes de decir qué bonito sería vivir así y empieces hoy mismo a responder a la invitación de Cristo. No esperes a que todo esté resuelto, no esperes a sentirte más digno, no esperes a tener menos problemas. Ven hoy. Si estás cargado, ven hoy. Si estás trabajado, ven hoy. Si estás ansioso, ven hoy. Si estás herido, ven hoy. Si estás decepcionado, ven hoy. Si estás seco, ven hoy. Si estás sobreviviendo, ven hoy. Si estás fuerte también, pero sobre todo si estás cansado, ven hoy. Porque el tiempo de la gracia siempre suena así. Si oyereis hoy su voz, hoy, no mañana, hoy. Y quiero darte una imagen final antes de orar. Imagina por un momento que has caminado con una mochila llena de piedras durante años. Cada piedra tiene un nombre: miedo, culpa, vergüenza, presión, resentimiento, cansancio, ansiedad, duelo, expectativa ajena, autosuficiencia. Y te acostumbraste tanto a caminar con ella que ya ni recuerdas cómo se siente la espalda sin ese peso. Hoy Cristo no te está diciendo corre con la mochila puesta, te está diciendo ven a mí. Y cuando vienes, no solo te mira, empieza a quitar piedras, a veces uno por uno, a veces toca una y de inmediato lloras porque ni sabías cuánto pesaba, a veces toma la piedra del miedo y te recuerda que cuida de ti, a veces toma la de la culpa y te muestra la cruz. A veces toma la de la prisa y te conduce junto a aguas de reposo. A veces toma la del orgullo y te enseña mansedumbre y humildad de corazón. A veces toma la del agotamiento y sopla nuevas fuerzas. A veces no quita todas en 1 segundo, pero ya no te deja cargarlas solo. Y eso, hermano, hermana, ya es el comienzo del milagro. Así que hoy, en el nombre de Jesús, renuncia a la mentira de que tienes que cargarlo todo. Renuncia a la mentira de que descansar te hace menos valioso. Renuncia a la mentira de que Dios solo ama tu versión productiva. Renuncia a la mentira de que ya es tarde para recuperarte. Renuncia a la mentira de que el alma rota tiene que arreglarse sola. Renuncia a la mentira de que la espera significa abandono. Renuncia a la mentira de que el cansancio será tu destino final. No, tu destino final en Cristo no es el colapso, es el reposo. No es la asfixia, es la comunión. No es la esclavitud del rendimiento, es la libertad de los hijos. No es vivir triturado bajo el peso de la vida. Es aprender a caminar unido al Maestro con un yugo que no mata, con una carga que no destruye, con una presencia que no abandona. Y si hoy me estás oyendo desde una habitación en silencio, desde un auto, desde el trabajo, desde una cama de hospital, desde una sala de espera, desde una noche larga, quiero que recibas esta frase como si cayera del cielo para ti.
Dios te vio cargando todo eso. Dios te vio haciendo fuerza cuando nadie sabía. Dios te vio aguantando. Dios te vio llorando en secreto. Dios te vio tratando de sostenerte para no preocupar a otros. Dios te vio cuando nadie te preguntó cómo estabas de verdad. Dios te vio cuando hasta orar te costaba. Y el mismo Dios que te vio hoy te habla y te dice, ven a mí y yo te haré descansar. No dice tal vez, no dice lo pensaré, dice yo te haré descansar. Esa promesa no viene de un hombre, viene del Hijo de Dios. Y si Él lo dijo, no estás acabado. Si Él lo dijo, el agotamiento no tiene la última palabra. Si Él lo dijo, todavía hay reposo para tu alma. Padre amado, en el nombre de Jesús, hoy vengo por cada persona que está escuchando esta palabra con el corazón cansado. Vengo por el que está trabajado y cargado. Vengo por la madre agotada, por el padre preocupado, por el hijo confundido, por el anciano que ya no sabe cómo seguir, por el joven que pelea con ansiedad, por el líder drenado, por el que está herido, por el que está decepcionado, por el que perdió la fuerza y hasta la ilusión. Hoy, Señor, no venimos a presumir fortaleza, venimos a recibir misericordia, venimos a echar toda ansiedad sobre ti porque tú tienes cuidado de nosotros. Venimos a pedir que tu presencia vaya con nosotros y nos dé descanso. Venimos a pedir nuevas fuerzas para el que no tiene ningunas. Venimos a pedir reposo para el alma. Donde hay ruido interior trae quietud. Donde hay culpa trae perdón. Donde hay miedo trae confianza. Donde hay dureza trae mansedumbre. Donde hay prisa trae sabiduría. Donde hay agotamiento trae el soplo de tu espíritu. Señor Jesús, hoy respondemos a tu invitación. Venimos a ti, venimos como estamos, venimos cansados pero venimos heridos pero venimos sin respuestas pero venimos y declaramos en fe que no seguiremos cargando solos lo que solo tú puedes sostener. Declaramos que nuestra casa no está huérfana, declaramos que nuestro futuro no está abandonado, declaramos que tu cuidado sigue activo, declaramos que tu presencia va con nosotros, declaramos que aunque el proceso continúe, nuestro corazón puede aprender a reposar en ti. Declaramos que no viviremos gobernados por la ansiedad, sino guiados por el pastor. Declaramos que no seremos definidos por el cansancio, sino por la fidelidad de Dios. Declaramos que en Cristo hay descanso para nuestras almas. Y ahora te pido, Padre, que mientras esta palabra siga sonando en la mente y en el corazón de quien la escucha, tú hagas una obra más profunda de lo que cualquier voz humana puede hacer. Rompe yugos de agotamiento crónico, rompe pactos con la autosuficiencia, rompe la mentira de que para ser valiosos tenemos que estar destruidos, rompe el ciclo de ansiedad que roba el sueño, rompe la culpa que asfixia la oración, rompe el resentimiento que no deja reposar, rompe la prisa que vuelve sordo el corazón. Y en lugar de eso establece tu paz, tu orden, tu presencia, tu descanso, que vuelvan las ganas de vivir, que vuelva la claridad, que vuelva el aliento, que vuelva la alegría sobria de sentirse sostenido por ti, que vuelva el deseo de orar, de esperar, de confiar. Y si esta palabra fue para ti, recíbela con fe, no la archives como un mensaje más. Haz la oración esta noche, haz la decisión mañana, haz la práctica esta semana. Vuelve a Cristo cada vez que el peso quiera subirse otra vez a tus hombros. Y si esta prédica bendijo tu vida, compártela con alguien que esté cansado, con alguien que necesite recordar que Dios todavía da descanso después de tanta carga. Suscríbete, acompaña este canal y ayúdanos a seguir llevando palabras de fe, consuelo y verdad a más corazones. Pero por encima de todo, no te vayas de este mensaje sin hacer lo principal. Ven a Cristo, porque hoy, sí, hoy, Dios te da descanso después de tanta carga. Cuando el trabajo te deja vacío, Dios llena tu interior, hay una clase de cansancio que no se arregla con un fin de semana. Hay un agotamiento que no se va con dormir 8 horas. Hay una fatiga que no mejora con vacaciones, con café, con un ascenso, con un cambio de oficina, con un día libre o con apagar el celular. Porque hay gente que duerme pero no descansa, come pero no se fortalece, se ríe pero no se alegra, trabaja pero no vive, produce pero no florece, factura pero no disfruta. Sigue adelante, pero por dentro se viene abajo. Y si hoy me estás oyendo, yo quiero hablarle esa parte de ti que quizá nadie ve. No al profesional impecable,
no al padre responsable, no a la madre fuerte, no al líder que siempre resuelve, no al creyente que aprendió a decir amén, aunque por dentro esté hecho polvo. Quiero hablarle a ese corazón que en silencio dice: Señor, estoy cansado, Señor, estoy harto, Señor, hago tanto y me siento tan vacío, Señor, me esfuerzo, cumplo, respondo, cargo, sostengo, produzco, sirvo, y sin embargo algo adentro mío se está secando. Y te diré algo desde el principio, para que no haya confusión. Sentirte así no te convierte en débil, no te hace menos espiritual, no significa que hayas perdido la fe, no significa que Dios te abandonó, no significa que eres un fracaso, significa que eres humano. Y a veces el alma llega a un punto donde ya no necesita más exigencias, sino más presencia de Dios. Porque el trabajo, cuando ocupa el lugar equivocado, no solo consume horas, consume paz, consume ternura, consume oración, consume matrimonio, consume la relación con los hijos, consume la capacidad de asombro, consume la sensibilidad espiritual, consume el gozo. Y llega un momento en que ya no sabes si estás trabajando para vivir o viviendo para no detenerte. Y ese es el drama de esta generación. No solo que trabaja mucho, eso ya pasaba en otras épocas. El drama es que trabaja vacía, trabaja desconectada, trabaja herida, trabaja con el alma a medias. Trabaja buscando en el éxito una bebida que nunca logra calmar la sed del espíritu. Por eso Jesús dijo en Juan 4:13, 1:4, que quien bebe de esta agua volverá a tener sed, pero que quien bebe del agua que Él da no tendrá sed jamás, porque esa agua se convierte dentro de la persona en una fuente que salta para vida eterna. Escúchame esto. Lo exterior puede entretenerte, lo exterior puede estimularte, lo exterior puede distraerte, pero solo Cristo puede convertirse en fuente dentro de ti. Y aquí está uno de nuestros grandes errores. Queremos que el trabajo nos dé lo que solo Dios puede impartir. Queremos que el cargo nos dé identidad. Queremos que el sueldo nos dé seguridad absoluta. Queremos que la productividad nos dé valor. Queremos que el reconocimiento nos dé paz. Queremos que la agenda llena nos haga sentir importantes. Queremos que la aprobación ajena nos confirme que valemos. Y así empezamos a beber de pozos que no fueron diseñados para sostener el alma. El trabajo es una bendición, sí. El esfuerzo es digno, sí. La responsabilidad honra a Dios, sí. La diligencia es bíblica, sí. La pereza no es el camino, claro que no. La Escritura dice en Colosenses 3:23-24, todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Es a Cristo el Señor a quien sirven. Eso significa que el trabajo puede ser adoración. El trabajo puede ser servicio, el trabajo puede ser mayordomía, el trabajo puede ser obediencia. Pero escucha bien lo que voy a decir. Una cosa es trabajar para la gloria de Dios y otra muy distinta es intentar reemplazar a Dios con el trabajo. Cuando el trabajo se convierte en amo, aunque te pague bien, te empobrece por dentro. Cuando el trabajo se convierte en ídolo, aunque te haga subir, te vacía. Cuando el trabajo deja de ser una herramienta y se convierte en identidad, te roba el centro. Y cuando tu centro ya no es Cristo, aunque todo afuera luzca ordenado, adentro empieza a desmoronarse todo. Hay gente que no lo nota al principio, porque al comienzo el exceso de trabajo hasta se aplaude. Te dicen que eres responsable, te dicen que eres imparable, te dicen que eres admirable, te dicen que nunca aflojas, te dicen que eres indispensable. Y hay elogios que suenan como medallas, pero son cadenas. Porque de pronto te descubres viviendo para responder expectativas que ni siquiera sabes de dónde vinieron. Te levantás temprano, te acuestas tarde, corres, resuelves, sostienes, produces y en algún punto te acostumbras a pensar que tu valor depende de cuánto haces. Pero el salmista lo dijo con una claridad brutal en el Salmo 127. 2. En vano se levantan temprano y se acuestan tarde y comen pan de afanosa labor, porque Él da a su amado aún mientras duerme. Eso es una bomba espiritual contra la cultura del agotamiento. Dios no está diciendo que trabajar sea malo. Está diciendo que el afán no puede ser tu Señor. Está diciendo que levantarte antes y acostarte después no siempre es sinónimo de sabiduría. Está diciendo que existe una manera de vivir donde el alma trabaja en ansiedad pero no en confianza. Y esa manera de vivir, dice la Escritura, es en vano. ¿Sabes qué significa eso para mí pastoralmente? Que hay gente que hace mucho pero construye poco. Hay gente que corre demasiado pero avanza poco. Hay gente que se sacrifica muchísimo pero en realidad
está edificando desde el miedo. Miedo a no alcanzar, miedo a no ser suficiente, miedo a decepcionar, miedo a no tener, miedo a quedarse atrás, miedo a no controlar, miedo a depender de Dios. Porque el afán muchas veces no nace de la responsabilidad, nace de la desconfianza. Y cuando el miedo entra al corazón, el alma se vuelve una fábrica que nunca apaga sus máquinas. Aunque estés en casa, sigues trabajando por dentro. Aunque cierres la computadora, la cabeza sigue encendida. Aunque te sientes a cenar, sigues mentalmente en la oficina. Aunque abraces a tus hijos, estás ausente. Aunque vengas al templo, estás internamente haciendo cuentas. Aunque ores, no logras soltar. Aunque te acuestes, tu mente sigue de pie. Y entonces aparece lo que Eclesiastés 2:22-24 describe con una honestidad tremenda. ¿Qué saca el hombre de todo su trabajo y de la congoja de su corazón con que se afana debajo del sol? Porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias. Aún de noche su corazón no reposa. Aún de noche su corazón no reposa. ¿Qué frase? Aún de noche. Cuando supuestamente el cuerpo se detiene, cuando la casa se calla, cuando no hay llamadas, cuando nadie exige nada, aún de noche. El corazón sigue sin reposar. Eso es agotamiento del alma. Eso es vivir con la ansiedad viajando contigo a la cama. Eso es apagar la luz y quedarte a oscuras con una mente que no sabe descansar. Y aquí va mi interpretación pastoral. Muchos no están cansados solo por lo que hacen. Están cansados por lo que cargan mientras lo hacen. No es solo el empleo, es la presión. No es solo la tarea, es el temor. No es solo la jornada, es la narrativa interior. No es solo la responsabilidad, es la mentira de que todo depende de ti. Y por eso Jesús no dijo, vengan a mí todos los desocupados. No, dijo, vengan a mí todos los trabajados y cargados, y yo les haré descansar en Mateo 11:28, 3:0. Trabajados y cargados, no dijo vagos, no dijo indiferentes, no dijo negligentes, dijo los que vienen gastados, los que vienen doblados por el peso, los que vienen respirando hondo para no llorar, los que siguen funcionando pero por dentro están gritando. Y Jesús no ofrece simplemente una pausa, ofrece descanso del alma, porque una pausa te puede devolver energía, pero solo Cristo te devuelve sentido. Una pausa te puede relajar el cuerpo, pero solo Cristo te reordena por dentro. Una pausa te puede calmar por unas horas, pero solo Cristo puede sacar la raíz de la opresión. Él dice, aprendan de mí, lleven mi yugo, soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Eso me fascina, porque el Señor no te invita a una vida sin yugo, te invita a cambiar de yugo. Todos servimos a algo, a la aprobación, al dinero, al estatus, a la culpa, al desempeño, al trauma, a la necesidad de demostrar, al pasado, a la comparación, a la ambición desordenada. Todos llevamos algún yugo si Cristo no ocupa el centro, pero hay yugos que te parten y hay un yugo santo que te ordena. Hay cargas que te aplastan y hay una carga ligera cuando Cristo gobierna. No ligera porque no haya responsabilidad, ligera porque Él la comparte contigo. Ligera porque ya no te toca jugar a ser Dios. Ligera porque ya no tienes que sostener el universo. Ligera porque ya no tienes que salvarte con tu desempeño. Ligera porque ya no tienes que producir para merecer amor. Ligera porque tu identidad dejó de estar en lo que haces y volvió a estar en aquel a quien perteneces. Eso cambia todo. Mira a Elías en 1 Reyes 19. Venía de una gran victoria espiritual, venía de confrontar falsos profetas, venía de ver fuego del cielo, venía de una jornada tremenda y sin embargo después de ese momento alto se desploma, corre por su vida, se mete en el desierto, se sienta debajo de un arbusto y le dice al Señor, basta ya. Esa frase no salió de un incrédulo, salió de un profeta, no salió de un hombre sin historia con Dios. Salió de alguien usado poderosamente por el cielo, no salió de un flojo, salió de alguien exhausto. Y esto se lo tengo que decir a muchos hijos de Dios. El hecho de que seas ungido no significa que no te canses. El hecho de que ames al Señor no significa que no te agotes. El hecho de que tengas llamado no significa que no puedas quebrarte. El hecho de que hayas visto milagros no significa que no puedas llegar a un basta ya. Porque a veces
Después de nuestras victorias más grandes vienen nuestros vacíos más profundos. A veces, luego de dar mucho, quedamos internamente drenados. A veces, mientras todos creen que estamos en el mejor momento, nosotros sabemos que estamos peleando por dentro para no rendirnos. Y quiero que veas algo hermoso. Dios no reprende de entrada a Elías con un sermón. No le dice, te falta fe. No le dice, qué vergüenza que estés así. No le dice, después de todo lo que hice, así me pagas. No, primero lo deja dormir. Luego le da pan, luego le da agua, luego lo deja dormir otra vez, luego lo vuelve a alimentar. Y recién después empieza a tratar con lo profundo. Qué Dios tan sabio. Qué Padre tan tierno, qué Señor tan distinto a nuestras exigencias religiosas. Porque a veces uno piensa que la respuesta espiritual para todo es una reprensión inmediata, y no siempre. A veces la primera respuesta de Dios para un alma agotada es descanso, alimento, silencio y presencia. Hay personas que no necesitan otra exigencia hoy, necesitan respirar. Necesitan volver a comer del pan correcto, necesitan agua del Espíritu, necesitan dormir sin culpa, necesitan dejar de llamarle falta de entrega a lo que en realidad es agotamiento. No estoy predicando comodidad, estoy predicando orden, porque hay quienes espiritualizaron el desgaste como si llegar roto fuera una medalla, como si vivir sin pausa fuera sinónimo de consagración, como si quemarse por dentro fuera evidencia de fidelidad, y no hay nada espiritual en destruirse a uno mismo para sostener una imagen. Dios no se glorifica en tu colapso, Dios se glorifica en tu dependencia. Y después de alimentar a Elías, el Señor lo lleva a un punto de encuentro. Viene viento fuerte, viene terremoto, viene fuego, pero Dios no estaba en ninguno de esos. Luego viene un silbo apacible, una voz suave, un susurro, y allí habla Dios. Escucha esto con el corazón. Cuando el trabajo te deja vacío, casi siempre buscas más ruido, más actividad, más rendimiento, más llamadas, más contenido, más validación, más urgencia. Pero la voz que te sana no suele gritar, susurra. El mundo te acelera, Dios te centra, el sistema te exige, Dios te llama, la cultura te mide, Dios te conoce, la empresa te usa mientras sirves, Dios te ama aun cuando ya no puedes más. Y algunos necesitan oír esto sin adornos. Si no aprendes a escuchar a Dios en el susurro, terminarás obedeciendo a tus miedos en el estruendo. Hay gente que vive trabajando para callar voces internas. Trabaja para no pensar, trabaja para no sentir, trabaja para no enfrentar una herida, trabaja para no reconocer una tristeza, trabaja para no volver a casa y descubrir que el matrimonio está frío, trabaja para no encontrarse con su propia soledad, trabaja para no ver su vacío. Trabaja para no sentir que si deja de producir no sabe quién es. Y ahí el trabajo deja de ser tarea y se convierte en refugio falso. Pero los refugios falsos siempre pasan factura. Porque si tú usas el trabajo para esconder tu alma, tarde o temprano tu alma te va a pedir cuentas. Y lo hará quizá en forma de ansiedad, de irritabilidad, de insomnio, de apatía, de cinismo, de enojo constante, de sequedad espiritual, de llanto inesperado, de una extraña sensación de vacío que no logras explicar. Y uno dice, pero si me está yendo bien. Sí, tal vez por fuera, pero estoy produciendo. Sí, tal vez, pero no me falta nada. Eso crees. Porque a veces no falta dinero, pero falta paz. No falta agenda, pero falta presencia. No falta actividad, pero falta vida. No falta estructura, pero falta fuego. No falta ocupación, pero falta Dios en el centro. Yo conozco gente que está llena de tareas y vacía de sentido. Y conozco otros que no tienen demasiado, pero están llenos de Dios y viven livianos. La diferencia no está solo en cuánto trabajan, la diferencia está en desde dónde trabajan. Si trabajás desde la orfandad, todo será una prueba. Si trabajás desde la culpa, todo será deuda. Si trabajás desde la comparación, todo será carrera. Si trabajás desde el miedo, todo será amenaza. Si trabajás desde el ego, todo será vitrina. Pero si trabajás desde la filiación, desde saber que eres hijo, entonces el trabajo vuelve a su lugar correcto. Y esto es decisivo. Tú no eres lo que produces, tú no eres tu cargo, tú no eres tu salario, tú no eres tus métricas, tú no eres tus logros, tú no eres tu rendimiento, tú no eres tu agenda, tú no eres lo que los demás esperan de ti. Tú eres una persona creada por Dios, amada por Cristo, sostenida por gracia,
llamada con propósito. Y si mañana no pudieras hacer ni la mitad de lo que haces hoy, seguirías teniendo el mismo valor delante del Padre. Eso destruye el orgullo y sana el alma al mismo tiempo. Porque mucha gente no descansa por una razón profunda, cree que si deja de hacer, deja de valer. Pero el Evangelio dice lo contrario. Cristo no te amó cuando rendías, te amó cuando estabas perdido. No te llamó por productividad, te llamó por gracia. No dio su vida porque eras útil, la dio porque era suyo en su corazón redentor. Entonces el descanso verdadero no empieza en la cama, empieza en la identidad. Puedes acostarte 10 horas y seguir agotado si tu alma sigue esclava, pero puedes atravesar una semana exigente y permanecer entero por dentro si tu centro está en Cristo. Por eso Jesús no dice solamente les daré descanso, también dice aprendan de mí. El descanso cristiano no es evasión, es discipulado. Es aprender otro ritmo, otra lógica, otra prioridad, otra fuente, otra manera de llevar la carga. Y aquí quiero hablarle a los que siempre sostienen todo, los que resuelven, los que pagan, los que ordenan, los que administran, los que interceden, los que sirven, los que nunca quieren preocupar a nadie, los que sonríen cuando por dentro están hechos pedazos. Te has acostumbrado tanto a ser fuerte que te cuesta admitir que estás cansado, te da vergüenza decir que no puedes, te cuesta pedir ayuda, te cuesta bajar el ritmo, te cuesta reconocer que tu alma también necesita cuidado. Pero mírame con el alma, aunque sea a través de estas palabras. No eres más santo por romperte, no eres más noble por callarte, no eres más fiel por llegar al límite sin hablar, no eres más útil por vivir sin reposo. Hay una humildad santa en decir, Señor, el viaje es demasiado para mí. Eso mismo le dice el ángel a Elías en esencia, el camino es demasiado grande para ti. Y qué liberador es descubrir que Dios no te pide que seas infinito. Dios ya tiene un Dios, no te necesita en ese puesto. Tu familia no necesita tu omnipotencia, necesita tu presencia. Tus hijos no necesitan solo provisión, necesitan abrazo. Tu esposo o tu esposa no necesita solo que cumplas, necesita que estés. La iglesia no necesita solo tus talentos. Necesita a alguien ministrado por Dios. Tu trabajo no necesita que entregues tu alma, necesita tu integridad. Y tu espíritu no necesita otra meta, necesita volver al pozo correcto. Porque Jesús en Juan 4 no habló solo de sed física, habló de esa sed existencial que vuelve una y otra vez cuando bebemos de lo que no puede llenarnos. Y hay quienes están bebiendo de la validación laboral como si fuera agua viva, y no lo es. Hay quienes están bebiendo del reconocimiento humano y no lo es. Hay quienes están bebiendo del rendimiento y no lo es. Hay quienes están bebiendo del dinero y no lo es. Hay quienes están bebiendo del aplauso y no lo es. Todo eso vuelve a dar sed. Solo Cristo se vuelve fuente y esa es la diferencia. No solo te visita, habita. No solo te anima un rato, brota adentro. No solo te sostiene por un día, se convierte en manantial. Yo quiero preguntarte algo con honestidad. ¿Hace cuánto trabajás pero no bebes de Cristo? ¿Hace cuánto produces pero no oras de verdad? ¿Hace cuánto sostienes a todos pero no dejas que Dios te sostenga a ti? ¿Hace cuánto estás tan concentrado en la mano de Dios que olvidaste su rostro? ¿Hace cuánto haces cosas para Él pero ya no estás con Él como antes? Porque uno puede seguir en funciones y haber perdido intimidad. Uno puede seguir predicando, sirviendo, gerenciando, liderando, emprendiendo, administrando y por dentro estar seco. Y la sequedad espiritual no siempre se nota enseguida. A veces se disfraza de eficiencia, a veces se oculta detrás del profesionalismo, a veces se cubre con lenguaje religioso, pero tarde o temprano aflora. Aflora en la irritabilidad, aflora en el cansancio sin causa aparente, aflora en el desinterés por la oración, aflora en la pérdida de compasión, aflora en la falta de alegría, aflora en el vacío después de lograr lo que tanto querías, aflora en esa sensación rara de decir, llegué a donde quería, pero no me siento pleno. Y entonces entiendes que el problema no era la meta, era la sed. Eclesiastés lo dice con una honestidad que desarma. Todo puede terminar siendo aflicción y correr tras el viento si Dios no ocupa el centro. Pero luego añade algo poderoso. Hallar satisfacción en el trabajo viene de la mano de Dios. Esa es la clave. No es abandonar todo y volverse irresponsable.
Es recibir de la mano de Dios la capacidad de disfrutar sin ser poseído por lo que haces. Eso es libertad. Trabajar sin idolatrar, servir sin destruirte, producir sin perderte, avanzar sin deshumanizarte, descansar sin culpa, detenerte sin sentir que traicionas tu propósito. Confiar en que Dios sigue siendo Dios mientras tú duermes. Hay una idolatría moderna que casi nadie denuncia porque se ve respetable: la autoexplotación. La gente se está sacrificando en altares que no levantó Dios. Altares de imagen, altares de rendimiento, altares de éxito, altares de aprobación, altares de comparación, y encima les llama compromiso. No, a veces no es compromiso, es esclavitud maquillada. Porque cuando algo te impide obedecer a Dios, disfrutar a tu familia, cuidar tu alma, oír la voz del Espíritu y permanecer humano, ya no es una bendición bien ordenada, se transformó en amo. Y Jesús no comparte trono con ningún amo. Por eso el Evangelio no es solo perdón de pecados, también es reordenamiento de afectos, es volver a poner cada cosa en su sitio. Es decir, el trabajo es importante, pero no es mi salvador. La responsabilidad importa, pero no define mi esencia. La diligencia es buena, pero mi paz no puede depender de mi control. La provisión importa, pero el proveedor sigue siendo Dios. Y alguno dirá: pero Dante, vos no sabés mis cuentas. No, no sé tus cuentas, pero sí sé quién es Dios. Vos no sabés la presión que tengo, no la sé toda, pero sí sé que el Señor nunca te llamó a vivir sin Él mientras sostienes todo. Vos no sabés que si yo aflojo se cae todo. Y quizá allí está el problema de raíz. Hace demasiado tiempo que crees que todo se sostiene por tus hombros, y eso tarde o temprano te va a quebrar. Hay una frase que me golpea del artículo que revisé sobre agotamiento: el burnout suele nacer de la autosuficiencia, de asumir el rol de Salvador en lugar de descansar en Cristo. Qué verdad tan fuerte, fuente. Muchos están quemados porque asumieron un papel que solo le corresponde al Señor. Quisieron ser el proveedor absoluto, el protector absoluto, el solucionador absoluto, el indispensable absoluto. Y nadie fue diseñado para vivir así. Ni Moisés pudo hacerlo solo, ni Elías pudo seguir sin ser atendido por Dios, ni los apóstoles cargaron todo sin delegar, ni Jesús vivió sin retirarse a estar con el Padre. Entonces, ¿por qué tú crees que puedes? Aquí no se trata de condenarte, se trata de liberarte. Porque mientras sigas creyendo que tu cansancio es normal y que tu vacío es el precio inevitable del éxito, seguirás avanzando hacia un desierto cada vez más profundo. Pero si hoy oyes la voz del Señor, puedes detener el ciclo. Y quiero decirte cómo empieza la sanidad. Empieza cuando dejas de justificar el vacío. Empieza cuando llamas cansancio al cansancio. Empieza cuando admites que el alma no está bien. Empieza cuando vuelves a Cristo y no solo a la rutina religiosa. Empieza cuando aprendes a decir no. Empieza cuando consultas a Dios antes de aceptar más peso. Empieza cuando permites que otros te ayuden. Empieza cuando vuelves a dormir sin creer que descansar es traicionar tu llamado. Empieza cuando entiendes que el sábado, el reposo, el límite santo, no fue castigo sino regalo. Dios diseñó ritmos, no esclavitud. Y por favor, escucha esto. Descansar no es abandonar el propósito, es protegerlo. Poner límites no es carnalidad. A veces es obediencia. Decir no puedo con todo no es falta de fe. A veces es el comienzo de la sabiduría. Pedir ayuda no es debilidad, es humildad. Volver al lugar secreto no es perder tiempo, es recuperar el alma. Porque el trabajo te puede dar pan, pero no puede darte paz. El trabajo te puede dar techo, pero no puede darte identidad. El trabajo te puede dar oportunidades, pero no puede darte vida eterna. El trabajo te puede poner de pie afuera, pero solo Dios puede sostenerte adentro. Y tal vez lo que necesitas hoy no es renunciar a tu empleo, tal vez necesitas renunciar a la mentira de que tu empleo es tu fuente. Tal vez no necesitas cambiar de oficina, tal vez necesitas volver a tu altar, tal vez no necesitas menos responsabilidad, tal vez necesitas más presencia de Dios en medio de ella. Tal vez no necesitas otro ascenso, tal vez necesitas otra vez agua viva, tal vez no necesitas gritar más fuerte, tal vez necesitas oír el susurro, tal vez no necesitas mostrarte fuerte.
Tal vez necesitas caer a los pies de Cristo y decir estoy trabajado y cargado y dejar que Él haga lo que prometió, darte descanso. Quiero hablarle un minuto al hombre que se endureció porque cree que no tiene derecho a quebrarse, y a la mujer que sirve a todos y hace años no se permite llorar, y al líder que está ministrando seco, y al empleado que trabaja con miedo, y al empresario que lleva la empresa como si su valor dependiera de sostenerlo todo, y al padre que cree que proveer económicamente reemplaza la presencia, y a la madre que se exige tanto que ya no sabe descansar, y al joven que construyó su identidad sobre logros, y al creyente que hace tiempo no disfruta a Dios. El Señor no te está humillando hoy, te está llamando de vuelta, no para que abandones tu tarea, para que la hagas desde otro lugar, no para que dejes de servir, para que sirvas lleno, no para que renuncies a toda responsabilidad, para que dejes de asumir responsabilidades que Dios nunca te dio, no para que te vuelvas pasivo, para que vuelvas a ser dependiente del Espíritu, no para ser menos por rebeldía, sino para vivir mejor por obediencia. Y te diré algo más, Dios no solo quiere darte fuerza para seguir, quiere sanar la raíz de tu vacío. Porque sería tristísimo que hoy salieras diciendo, qué lindo mensaje, ahora aguanto 6 meses más así. No. El objetivo no es aguantar una maquinaria enferma. El objetivo es que Cristo reine. El objetivo es que el alma sea restaurada. El objetivo es que vuelvas a vivir desde dentro hacia afuera y no desde fuera hacia adentro. Porque el reino de Dios siempre empieza adentro. Ahí pone su fuente, ahí brota, ahí ordena, ahí limpia, ahí consuela, ahí corrige, ahí vuelve a encender. Y cuando Dios llena tu interior, empiezan a cambiar cosas alrededor. No necesariamente porque todo se resuelva de inmediato, sino porque ya no enfrentas la vida desde la misma escasez. Empiezas a trabajar con paz. Empiezas a poner límites sin culpa. Empiezas a volver a la mesa con tu familia. Empiezas a disfrutar lo simple. Empiezas a orar sin prisa. Empiezas a dormir mejor. Empiezas a dejar de competir. Empiezas a discernir qué sí y qué no. Empiezas a entender que no toda oportunidad viene de Dios. Empiezas a comprender que el éxito sin alma sana no es éxito. Empiezas a recuperar la capacidad de agradecer. Empiezas a sentir que ya no necesitas que el mundo te aplauda para saber quién eres. Eso es libertad. Eso es plenitud. Eso es agua viva. Eso es descanso para el alma. Y aquí va una verdad final. Dios no solo te llena para que te sientas mejor, te llena para que vuelvas a vivir conforme a tu diseño, para que ames bien, para que trabajes bien, para que sirvas bien, para que descanses bien, para que lideres bien, para que proveas bien, para que adores bien, para que ya no vivas como esclavo sino como hijo. Porque un esclavo trabaja para merecer, un hijo trabaja desde la herencia, un esclavo teme detenerse, un hijo sabe que el padre sigue obrando, un esclavo se define por su rendimiento, un hijo se define por el amor que recibió, un esclavo nunca cree que alcanza. Un hijo sabe que Cristo ya hizo la obra perfecta. Y si hoy estás vacío, no te condenes. Corre al pozo correcto, corre a Cristo, no a otro proyecto, no a otra distracción, no a otra compra, no a otra validación, no a otra máscara. Corre a Cristo. Ve y dile, Señor, el trabajo me dejó seco. Señor, me cansé de fingir que puedo con todo. Señor, me acostumbré a funcionar sin vivir. Señor, he bebido de fuentes equivocadas. Señor, llené mi agenda y descuidé mi alma. Señor, quise sacar satisfacción de mi esfuerzo sin recibirla de tu mano. Señor, vengo trabajado y cargado. Señor, enséñame tu yugo. Señor, dame descanso para el alma. Señor, vuelve a ser mi fuente. Y yo creo con todo mi corazón que cuando alguien ora así, sin maquillaje, sin religión decorativa, sin discurso, sin pose, el cielo se inclina. Porque a Dios no lo impresiona tu desempeño, lo conmueve tu verdad. Así que hoy, allí donde estás, recibe esta palabra. No naciste para vivir vacío. No naciste para ser una máquina. No naciste para solo sobrevivir de lunes a viernes y desmoronarte el resto del tiempo. No naciste para producir sin presencia. No naciste para olvidar tu alma. No naciste para servir a Faraón cuando Cristo ya te llamó hijo. Naciste para beber del agua viva. Naciste para hallar descanso en Jesús.
Naciste para trabajar con propósito y descansar con confianza. Naciste para una vida llena por dentro. Y si el trabajo te dejó vacío, Dios puede llenarte hoy, no mañana. No cuando se resuelvan todas las cuentas, no cuando te den vacaciones, no cuando cambie tu jefe, hoy, porque la fuente no depende de tus circunstancias, depende de Cristo dentro de ti. Así que deja de mirarte como una cisterna quebrada. Tú puedes volver a ser fuente si Cristo te llena. Tú puedes volver a levantarte, tú puedes volver a amar, tú puedes volver a respirar, tú puedes volver a disfrutar, tú puedes volver a servir con gozo. Tú puedes volver a dormir en paz. Tú puedes volver a vivir con el alma encendida, no porque sea fuerte, sino porque Él es suficiente. Oremos. Señor Jesús, hoy vengo como estoy, sin máscaras, sin fuerza prestada, sin aparentar. Tú sabes cuánto he trabajado, tú sabes cuánto he cargado, tú sabes las noches sin descanso, la ansiedad escondida, el cansancio que